Buenas noches, aunque en realidad debería decir buenas tardes, pero buenas noches. Quiero darles la bienvenida a el episodio número 11 del podcast cultural Tenemos las Noches Contadas. Soy su anfitrión, Felipe. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les doy las gracias por estar acá nuevamente. Les doy las gracias también a nuestro canal amigo Estudio 6, que nos ha colaborado en millones de cosas y que en su contenido narra de su forma particular episodios de la historia de Chile. Si quieren enterarse, pueden ir a seguirlo en el canal de YouTube Estudio 6, Historias con Historia. Y también quiero agradecer, obviamente, al invitado de esta tarde, de esta noche, digamos, que no matemos la ilusión del programa, que es un profesor y es también un escritor, editor también, que tiene, hasta lo que yo sé, 2 libros a su haber. Tiene Derrame Mental y Arritmia Crónica. Jorge Fernández Canales, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar conversando contigo hoy. Muchas gracias por estar acá y lo primero, tanto tiempo. Harto tiempo. No nos veíamos, Hubo un momento en que nos estuvimos viendo mucho tiempo y hubo un momento en que dejamos de vernos harto tiempo, pero ya reconvendremos. Sí, ya se reconvendrá. Jorge, mi primera pregunta es la siguiente. Bueno, yo he tenido la oportunidad de leer tus 2 libros, Derrame Mental y Arritmia Crónica. Uh-huh. ¿Por qué cuento? ¿Por qué tu debut y tu segundo libro fueron cuentos? Una buena pregunta. ¿Por qué escribir? Fue la primera pregunta que me hice. Y fue principalmente cuando estaba un poco vuelto loco. A mí la pasión por la escritura nació más bien tarde. Por la escritura, no la literatura. Antes escribía, pero mucho menos que lo que escribo ahora, que lo que escribí durante mi tiempo universitario. Y la escritura nació de la lectura, nació de la pasión por leer, de volverme loco con la lectura, de meterme en un tema donde están la mayoría de mis relatos, que me llamó mucho la atención. Y curiosamente, cuando estaba en la universidad, vi que había un concurso de cuentos. Nunca había escrito un cuento en mi vida y había un concurso de cuentos, y me la jugué por tratar de incluirme en ese concurso de cuentos, y me quedó gustando el asunto de los cuentos, y de ahí en adelante los 2 textos que han salido han sido de ellos, pero no me cierro nada. De hecho, estoy trabajando en una novela ahora. Me ha sido mucho más complicado porque estoy en el habitué de los cuentos, de los relatos cortos, de ser más preciso, de ser más constructor de ideas dentro de pocas líneas. Entonces es un poco difícil, pero fue una cosa que surgió por diferentes motivos particulares, en este caso por el concurso de cuentos y por la lectura que yo había tenido mucho de Edgar Allan Poe, de algunos cuentos de Agatha Christie, por ahí que se mezclan, algunos relatos de cuentos. Me acuerdo que leí de compilaciones de Ramón Díaz Heterovich, que había hecho de varios cuentos criollos, me acuerdo que lo vi mucho, y así fueron surgiendo.
Yo entiendo que, por lo que recuerdo, entiendo que Ramón Díaz Citerovich es uno de tus referentes para escribir, ¿o me equivoco? Sí, sí, es uno de mis altos referentes, a mí siempre me ha gustado, he trabajado con él en varios, o sea, no con él directamente, sino que con sus novelas, con su trabajo. Tuve la oportunidad de que hiciera el prólogo de mi primer libro de cuentos, lo cual fue maravilloso y se lo agradezco hasta el día de hoy. Y es uno de mis grandes referentes porque, cuando tú sabes, Felipe, que a mí me gusta mucho el tema de la novela negra, el de género negro, trabajo mucho en ello, y partí por casa. Uno de los primeros relatos fueron de ahí, de él, y de ahí me fui abriendo al campo de Estados Unidos, al campo del resto de Latinoamérica, de Europa y cosas por el estilo. Así que le tengo mucho aprecio a sus lecturas que hasta el día de hoy me acompañan. ¿Y desde dónde parte la vinculación con el género negro? ¿Qué es lo que te atrae? Más allá de las influencias de los autores, ¿qué es lo que te llama la atención del género? Bueno, tú sabes que el género negro peca de una popularidad muy grande, lo cual es bueno y lo cual es malo para el género, porque siempre es reconocido como una literatura de segunda clase, una literatura que dicen que es muy somera, muy por encima. Desde sus inicios, porque tenía una categoría así cuando estamos hablando del clásico, de la literatura clásica, de Sherlock, cuando estamos hablando del padre Brown, de Chesterton, entre otros, y después poco a poco se fue instaurando como una novela mucho más social, mucho más estridente, mucho más sonora, que trataba de ir más allá de lo simple de un crimen. Y ahí es cuando a mí me empezó a agarrar muchísimo, y ahí es cuando a mí me empezó a gustar, especialmente cuando se introdujo, cuando empecé a descubrir cuál era la diferenciación que tenía el género en Latinoamérica. O sea, hablar de género policial clásico, hablar de género negro, y hablar de género negro latinoamericano, o nueva novela policíaca, como se llama ahora, o distintos nombres que le han puesto en ello. Es una de las cosas que más me llamó la atención, que tenía un sentido el crimen, que tenía un sentido la sociedad injusta en la que se estaba viviendo, que tenía un sentido la corrupción, que tenía un sentido la misma muerte. Entonces, la muerte era un precedente de abrir muchos agujeros que estaban tapados, pero tapados por encima. Y esa es la gracia que tiene el texto, que se vuelve una nueva novela social muy importante. Y dentro de eso, de esa misma como recategorización, por llamarla así, ¿cuáles son como los sellos distintivos de lo que separa como el género como clásico de la distinción latinoamericana? ¿Cuáles son como los aspectos donde se vuelve estrictamente un género local, por decir así? Bueno, justamente estoy trabajando en eso ahora. Yo estoy terminando mi magíster en literatura, y estoy trabajando precisamente con estas distinciones de las cuales me estabas hablando. Y bueno, hace mucho tiempo atrás, Mempo Giardinelli, que es un escritor argentino maravilloso que a mí me gusta mucho también, y que es un crítico muy importante y que sabe mucho del tema, tiene un libro que se llama El género negro. Él instauró el concepto de que una vez que llega el género negro, desde Chandler, Hammett, Ross McDonald y todos los que estaban en Estados Unidos, una vez que llega acá a Latinoamérica, se vuelve el género un arma ideológica. Y este concepto de arma ideológica es que tiene un propósito de ser. Entonces el estadounidense como que de alguna forma aún cree como en la justicia, como que se puede hacer justicia. Y en Latinoamérica es algo que en verdad estás pateando piedra y te rebotan en la cara. Es como hay otro concepto que Forero lo dice acá, y que es de Durkheim, que es el de anomia, el de esa sensación de insatisfacción constante en el que tú sabes que en verdad no vas a llegar a ningún lado, y vas a estar tratando de luchar porque se esclarezcan ciertas cosas, pero ese esclarecer es como con un velo. Tú alcanzas a ver dónde está la justicia, pero no puedes llegar a ella. Y ese es el sello distintivo que tiene en Latinoamérica. Es como un dejo mucho más
si se quiere, existencialista del concepto, mucho más estar arrastrando la piedra hacia arriba, como dice, como es lo de Sísifo. Claro, arrastrando la piedra hacia arriba y volviendo hacia abajo, ¿ya? Y esa es la concepción que se tiene en Latinoamérica, y eso es súper llamativo también. No terminan del todo mal, depende mucho de los autores, no termina del todo mal, pero tampoco termina del todo bien. Yo creo que ahí es donde está la clave de no encontrar respuestas a todas las preguntas. O sea, la mera, comillas, la mera resolución del crimen no es el final catalizador de los escritores que está narrando el cuento de la novela en ese caso. No, y por ejemplo, para hacértelo así como súper como gráfico, hay una novela que estoy leyendo ahora, o sea, que leí hace poquito, que va a ser parte de la tesis que estoy haciendo. Se llama Colombian Psycho y es de Santiago Gamboa, es colombiano, y parte la novela con una mano que se ve, que la ven, que está enterrada, y de esa mano enterrada es como tratar de sacar el cuerpo que está abajo, y el cuerpo que está abajo, al fin y al cabo, es la historia, ¿me entiendes? Como que ese asesinato, o no quiero indagar más, no es un asesinato como tal, pero esa situación de encontrar esa mano es la causa de encontrar muchas otras manos, muchas otras muertes y muchas otras cosas que no van a tener respuesta al fin y al cabo. Entonces el asesinato acá no funciona como en reversa, como funcionaba en el clásico Sherlock, que era como un cuento, una historia que se adelantaba y que volvíamos al caso y encontrábamos quién era el asesino, sino que ese asesino deviene en una corrupción grande, deviene en una injusticia tremenda, deviene en una política, una religión, una violencia, una monstruosidad que se ve mucho en Latinoamérica y que es muy permeable en todas las historias en ese sentido. ¿Y cuáles son, considerando esto, ya has mencionado algunos, pero en Latinoamérica, ¿quiénes sientes tú que son como autores buenas referencias del género negro latinoamericano? Hay harto. A mí particular, bueno, acá en Chile, Ramón Díaz de Torovich es alguien que suena mucho acá, pero hay muchos otros autores que son vigentes. Hay muchas autoras que a mí me gustan mucho ahora, que están sacando mucho género negro. Julia Guzmán, la Paula y la Vaca, la Valeria Vargas, han sacado novelas muy buenas del género que están ahora. Y referentes clásicos, está... A mí en Argentina, ponte tú, me gusta mucho Osvaldo Soriano, creo que es muy bueno, trabaja mucho con la ironía, juega mucho con el relato oscuro, pero con un humor bien fuerte en ese sentido, o sea, bien fuerte en el sentido de que es como constante. En Brasil me gusta mucho Rubén Fonseca, es uno de mis clásicos y que leo mucho, es súper oscuro, súper negro, súper tétrico, su literatura murió hace poco tiempo atrás, y la verdad es que lo leo y lo recontraleo, me gusta harto de él. Y bueno, ahora estoy leyendo mucho a Mario Mendoza y estoy leyendo a Santiago Gamboa, que son dos colombianos que también andan muy bien con sus novelas, que partieron en los 90, y ahora sacaron recientemente otras novelas y a partir de ellas estoy trabajando también. Así que por ahí están como los referentes. Hay varios españoles también que en la literatura en español, que, bueno, Vázquez Montalbán le encanta a todo el mundo, Juan Madrid, están también allá en México, está Paco Taibo, en Cuba, Leonardo Padura, que a mí me encanta también, que también trabaja mucho en ello, así que hay harto referente, hay harta literatura negra que es bastante importante y ahora está volviendo con todo. Hay hartos festivales que se están haciendo acá, hay varios festivales que se están haciendo a lo largo de Latinoamérica, entonces como que tiene una explosión bastante rica en ello. En el principio tú dijiste que el género negro estaba como de alguna forma, no sé si vilipendiado, pero de alguna forma, ¿cuál es la palabra? Como... subvalorado, tal vez. Encasillado, por decir así, en un género de entretención. Uh-huh. Ok.
me parece que la entretención por sí misma no tiene ningún problema. Mi pregunta es, considerando estos mismos estertores, esta misma cuestión, esta misma raíz ideológica que hay en el género negro latinoamericano. Yo me acuerdo, no sé si será del género, yo me acuerdo haber leído hace un tiempo atrás Rosario Tijeras de Jorge Franco. Uh-huh. A mí me pareció muy muy interesante, y muy entretenido sobre todo. Pero sientes que el género puede ser tanto importante en términos como de la popularidad, de ser un género así como atractivo, que vamos a llamar la atención, y a la vez ser un género profundo donde se pueden explorar otro tipo de cosas. Yo creo que pueden convivir las dos cosas, pero creo que a las personas que forman parte del género, como que, bueno, es parte, nuevamente es parte como de lo que he estado investigando, porque, mira, me pasa que he estado leyendo una última novela de Mario Mendoza, que se llama Los Vagabundos de Dios, y bueno, Mario Mendoza es alguien que ha escrito novela negra desde los 90, ha escrito Satanás, ha escrito Scorpio City, que son unas novelas súper encasilladas en la novela negra latinoamericana y que se podrían considerar como tal siempre. Y pasa que ahora esta última novela, que incluso lo conversé con unos conocidos y algunos entendidos en el tema, esta última novela como que pierde el afán del arma ideológica de lo que yo te estaba contando con el sentido del género negro, porque siento que lo conceptual de Mempo Giardinelli con respecto al arma ideológico es precisamente desencasillarse de lo que era lo popular de este tipo de escritura, ¿me entiendes? Entonces como que de cierta forma como que cuando llegó la novela negra acá, si bien tenía algunos ribetes que son súper particulares y tenía algunos que eran súper clásicos y que siempre se acoplan de alguna forma, porque nada es tan puro de ninguna forma, no soy para nada purista en ese sentido, siento que hubo una intencionalidad de desapego de lo popular, como que querían de alguna forma no serlo y ser una narrativa negra, latinoamericana, especializada, social, política, que hable de la injusticia, que hable de la corrupción y todo. Hasta que en algún momento el género tuvo un declive, como que cayó de cierta forma, y los nuevos aspirantes al género siento que tuvieron que volver a ocupar ciertas armas populares, ¿se entiende? Como, no sé, aquí con Mario Mendoza lo hace, pero extremadamente, o sea, hay casi que una visualización de pseudo zombies que vienen como del COVID, hay casi una situación de un nuevo engendro que puede, así como religioso, que puede venir, un nuevo avatar, como le dice, y cosas por el estilo, ¿se entiende? Entonces como que se fue para el otro lado de lo popular por una cosa de necesidad también y por una cosa de como alejarse un tanto de lo que antes se había alejado un tanto el género. No sé si me entiendes, pero es como los periodos históricos literarios, que los periodos históricos literarios siempre chocan con el anterior, así como que tú siempre tenés problemas con tus padres, pero nunca con tu abuelo. Es una especie de ese mecanismo literario que siempre va a ir en una respuesta a lo que anteriormente se dijo. Y yo siento que ahora, con esta nueva novela, está como yéndose más al sentido popular sin problemas, así como sin tapujos. Y eso, hay dos opciones: o es como se está yendo al suelo lo que tiene que ver con la novela y va a desaparecer el concepto de novela negra y solo va a ser como un bestseller o cosas por el estilo, o en verdad es otra de las grandes ramificaciones que tiene este árbol gigantesco que se llama novela policial, que surgió hace un tiempo y que en verdad tiene ribetes por todas partes y que tiene diferencia en todas partes. Si tú lees la novela nórdica negra tiene un tipo, si tú lees la novela latinoamericana tiene otra, lees la estadounidense otra, lees la inglesa otra, y así hay diferentes bifurcaciones. Cualquier tipo de película, serie, incluso estas típicas series como CSI y cosas por el estilo, se
se jactan de ser novelas policiales o novelas en ese ámbito, y en verdad lo único que tienen es un crimen, y que es una base, por supuesto, y detective y todo, pero le falta mucho para hacer lo otro, ¿se entiende? Entonces creo que de cierta forma hay como un eterno vaivén entre la popularidad y entre como ser de nicho en ese sentido, o como todos lo suelen como etiquetar. Y en el caso del género negro latinoamericano, chileno quizá, ¿dónde se evidencia ese agotamiento que hay con respecto a este género ideologizado, político? ¿Cuáles son como las manifestaciones de ese género y dónde se empieza a ver señales de agotamiento? ¿Y por qué crees tú que se dan esas señales? En Chile yo todavía no lo he visto, porque yo siento que como el género negro en Chile está muy apegado a las ideas precursoras de Giardinelli y a las ideas precursoras de estos teóricos que estaban en principio, Piglia por ahí también leía que escribía mucho sobre ello. Creo que en Chile todavía estamos, no malamente, no quiero que suene así, porque a mí me encanta, yo soy parte de este género y lo adoro, escribo de él también, pero creo que todavía estamos en esa tecla de ese tipo de género negro del cual te hablaba previamente. Creo que esta repercusión mediática que pasa con Colombia y con lo que te estoy diciendo es como algo nuevo que estoy viendo. Por eso también lo elegí como una temática, porque siento que por acá todavía estamos dando cuenta de ese género en negro anterior, que no se ha pegado todavía a esta nueva concepción mucho más popular, intencionada. ¿Y por qué Chile es distinto a Latinoamérica en ese sentido? No sé si distinto a Latinoamérica entero. Yo no tengo una concientización de que esté pasando en toda Latinoamérica. Yo lo estoy viendo en el caso puntual de Colombia, y por eso decidí hacerlo solamente con Colombia y con estos dos autores, porque he visto como el cambio que han hecho ellos, ya el cambio que han tenido de perder es cuestión de método, por ejemplo, que es la primera de Gamboa, hasta este Colombian Psycho, que es la última, y que de eso han pasado casi 20, perdón, soy malo con la matemática, pero cerca de 30 años, poco menos de 30 años, 25 años. Y así también con Scorpio City, también con Lo Vagabundo de Dios, donde también pasaron casi 30 años. Entonces, ahí yo lo he visto particularmente. No sé si se ha trabajado, desconozco si ha pasado en otras todavía. Es parte de una investigación mucho más grande, creo yo. Pero así todo, Felipe, como te digo, no creo que en ninguna de las instancias sea malo. Como que siento que hay tanta variedad en el género, que creo que no nos tendríamos que encasillar en una sola arista, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues ahora están muy de moda las películas o series pseudo documentales donde hablan casos de la vida real, esto de monstruos que está ahora y cosas por el estilo, sí, y que ya dieron con una tecla y tú sabes que todos van a funcionar de la misma forma, pero son atractivos, porque la otra situación particular que pasa mucho en el género es esta combinatoria que se dio desde hace mucho tiempo atrás ahora, donde el delincuente o el malhechor tiene una concepción psicológica, una razón de ser, tiene como que se busca mucho más, y antes era el malo solamente y había un blanco y negro nomás, no era más que eso, y ahora hay una cantidad de grises tremendo dentro de todo lo que uno lee. Como habíamos hablado al principio, tienes publicado 2 libros, Derramental, Arritmia Crónica. Háblame un poquito sobre ellos, obviamente sin darle spoilers a la gente. No es mi problema, pero no me hago cargo de la gente, entonces por lo mismo, sin spoilers, háblanos sobre tus libros, cómo te acercaste a ellos, qué es lo que quisiste explorar, etcétera. Bueno, ambos abordan mucho el tema del género negro, pero la mayoría sin detectives, que es el género, es también como una arista de lo que va. El primero, que fue publicado en 2015, es un libro compuesto por 11 relatos, que son de distinta extensión, y esos relatos en particular
bueno, abordan diferentes temáticas que a mí siempre me gustaron. Entre ellos está uno de ese cuento, ese primer cuento que escribí para este concurso en el que sacó una mención rosa, ponte tú, abordan diferentes temas que a mí me gustaron. No estaban compuestos todos los cuentos para ser parte de un libro, que eso me parece como tremendamente importante de decir, porque Arritmia Crónica sí tenía un fin, sí tenía, los cuentos eran para Arritmia Crónica, o sea, estaban hechos para un libro, un segundo libro de cuentos. El primero no era para un libro de cuentos, entonces era como un ramillete de todas las ideas que estaban. A lo mejor tienen más armonía los de Arritmia Crónica que los de Ravental. Pero todos abordan la temática del género negro, todos abordan la temática del ser un poquito de este protagonista que está en problemas, que se encuentra en dificultades, que trata de sacarse de encima ciertas cosas que llegan de la nada. A mí me encanta la temática de que los problemas surgen de la nada y también se van de la nada, pero nunca se van del todo. Como que queda, como que un pedazo de ello queda. Y por eso me gusta también como entrelazar algunos relatos. Por ejemplo, en Arritmia Crónica hay un relato que es la base para la novela que estoy trabajando. Entonces como me gusta como hacer un submundillo de los personajes que van andando, porque igual es entretenido como verlos después en otra arista o en otras circunstancias. ¿Y cuál sientes tú mismo lo dijiste en un momento, pero cuál sientes tú que es la principal dificultad de haber escrito cuentos, de tener la experiencia de tener 2 libros publicados y ahora estar enfrentándote a una novela? ¿Cuál sientes tú que es como la gran diferencia? Más allá, ya lo comenté con alguien más allá del tema de la extensión. Uh-huh. Sí, bueno, todos sabemos que la mayoría de los que estamos escribiendo tenemos muchas otras cosas que hacemos. Yo en mi caso estoy terminando el magíster, soy profesor, por lo tanto hay una cuestión de tiempo que es súper dificultosa para trabajar dentro de una novela, porque uno quiere quiere hacer algo bueno, quiere hacer algo que no surja de la nada como si nada y termine en nada, ¿se entiende? Como ese es un problema grande. Entonces el tiempo que queda siempre está en revisar, siempre está en retrabajar ciertos puntos que van quedando, hasta que al final tenéis que dejar de reposar y descansar y seguir avanzando. Para mí la mayor dificultad ha sido que el cuento surge, no sé si te acuerdas de esa metáfora que es súper reiterativa y como profe la pongo a cada rato, pero es la de Cortázar de que habla del ring y que dice el knockout y ganar por puntos, que yo se la digo a los chiquillos y les encanta. Y era muy fácil para mí ganar por knockout, o sea, como que de hecho el knockout de la novela ya está hace mucho rato, pero tratar de ganar por puntos es súper complicado y yo no quiero ganar solamente por puntos, o sea, espero que haya un capítulo a capítulo que sea algo que sea de verdad llamativo y no solamente ganar por puntos y dar la lata durante mucho rato y que no tenga mayor sentido y sea una estructura que sea como bien burda, que he visto muchas novelas que al final te ganan por puntos porque decís, oye, este principio está bacán, hay algo que está entretenido en el medio y al final es muy bueno, pero es verdad que en algún momento te aburriste cuando la leíste, ¿eh? Entonces no quiero llegar a eso, y eso también es súper perjudicial para alguien que está escribiendo, porque intenta todo el rato tratar de hacerlo bien en todos los ámbitos, y creo que estoy adelantándome a ciertas cosas, como tú dijiste también, y me ha tocado, lo hemos trabajado en algún momento, también soy editor, y ser editor y escritor es terrible, lo pasáis pésimo, porque primero te editas a ti mismo y después sabes que te van a editar y te van a cambiar todo también, porque uno tiene la gracia de editar a otras personas, pero editarse uno mismo es una mentira, no existe.
tienes que tener la voz del otro, tienes que tener la voz de otras personas que te aconsejen dónde está, porque muchas veces tú estás escribiendo algo que está saliendo de tu mente y probablemente tu mente lo entienda súper bien, pero en el otro lado no se está entendiendo tan bien. Exacto. Bueno, también dos pares de ojos ven mejor que uno, así que... Exactamente. O 4, o 6, o 10. Exacto. Los que sean, claro. Sí. Tú lo comentaste, yo también te presenté como tal. Tú, aparte de escritor, eres profesor y editor. Uh-huh. ¿De qué haces clase específicamente? Yo hago clases en un colegio de enseñanza media, hago clases de literatura. Hago los electivos, que son los que más me gustan, y hago clases específicas de literatura, porque hay un modelo en el colegio que funciona con no algo tan estandarizado como lo típico, que es como aventarse a lo que tiene que ver con la PAES, que también está siempre, que son estas pruebas que se imponen de alguna forma, pero trabajo mucho la literatura, y esa es mi pasión. O sea, mi pasión y lo que yo quiero que me reconozcan los chicos cuando salen es que ellos sientan de verdad lo que significa leer un texto, entenderlo y trabajarlo, e ir mucho más allá. Hace poquito leía... ¿has visto ese Instagram de este Albo Lectura se llama? ¿Lo sigues? No Albo Lectura es un tipo que sabe mucho de literatura y muy amigablemente dice como que recomienda libros y cosas por el estilo. Y bueno, el otro día estaba como subió para el Día del Profe, me acuerdo. Es un muchacho que hace como Instagram con creo que lo vi hace unos días atrás, me gustó, sí. Tiene un estilo muy coloquial, muy maravilloso, se llama la literatura clásica, y estoy ponte tú. De hecho, estaba hablando de Niebla de Unamuno en eso. Bueno, ese. Como lo comentó, fue muy, muy lindo. Bueno, ese mismo era del Día del Profe, y él decía que le encantaría, o sea, como que recomendaba libros que tú leías en el colegio y que le encantaría haberlos leído o que se lo hubiesen enseñado de otra forma. Y salía Niebla, salía Pedro Páramo, salían varios libros, y son libros que usualmente yo pongo en las lecturas complementarias, y yo decía, para mí, yo me jacto de alguna forma de que esos libros los chicos lo leyeron acompañados de alguna forma, ¿se entiende? Así como que de verdad siento que les gustó. O sea, con Pedro Páramo, que es un libro que cuando yo lo leí en el colegio lo pasé pero pésimo, y que ahora amo así, pero amo cada línea de lo que es Pedro Páramo, de los cuentos del Llano en Llamas, que me encantan. Siento que los chiquillos lo disfrutaron de verdad. Siento que al principio para ellos era una nebulosa y después se fue abriendo y dijeron, esto es magia, esto es literatura, o con ensayos sobre la ceguera, ponte tú. Son libros que no son simpáticos, pero si alguien llega a decirle, chiquillos, este es de mis 5 libros favoritos de la vida, y en verdad y he leído mucho y no me termina de agotarme este libro porque lo encuentro maravilloso como está construido, y ellos empiezan a interiorizar en ello, y dejáis clases para que ellos puedan comentar. Imagínate cuando hablábamos de ensayos sobre la ceguera antes de pandemia, en pandemia y post pandemia. Wow. Es una locura, ¿cachai? O la metamorfosis, es una locura. Se creía en Gregorio Samsa cuando estaban en medio de la pandemia, ¿se entiende? Entonces, son como cosas tan enriquecedora que para mí es muy difícil dejar el aula. Entonces ese eterno vaivén entre el aula y entre escribir es lo que como que me tiene como saturado, pero a la vez feliz también, porque me permite compartir la literatura, que creo que lo más importante es compartir de la literatura, y que creo que por eso escribo también. Si no, escribiría diarios personales que nunca más aparecerían, pero mi idea es compartirlo siempre. Desde tu punto de vista como profesor, obviamente yo no lo voy a discutir porque no lo soy. Pero lo puedo discutir igual. Pero lo puedo discutir desde mi desconocimiento, desde mi experiencia como lector. Tú mismo dijiste que acompañas la lectura de estos libros que de repente si son tan pesados en la lectura del colegio, del liceo, lo que sea, y que después se transformaron en otra cosa.
¿Qué sientes tú respecto? Tengo una idea al respecto, pero puede ser súper incompleta. ¿Qué sientes tú respecto a la cuestión de la lectura obligatoria? ¿Sientes que es necesario acercarse así en algún momento de la enseñanza, que en algún momento pierde valor, pierde vigencia, que hay que acercarse de otra forma? ¿Cómo sientes tú que es el tema de acercar esto desde la enseñanza, considerando que hay que enseñar a leer, en términos como de lo estricto, y de alguna forma derivarlos a empezar a encontrar belleza en estos textos que son aparentemente tan áridos o tan complejos? Sí, es que ahí bueno, esa es una pregunta que es muy recurrente, Felipe, ya no es algo que está alejado, y ahí yo creo que el término más como errado de esto, y que no es un error tuyo, sino que es un error como social, es como el concepto de lectura obligatoria, como que debiese dejar de existir el concepto de lectura obligatoria para llamarse lectura guiada. Te estoy dando un ejemplo así como muy burdo tal vez, pero lectura guiada. Y no es un concepto de obligatoriedad, sino que es como las pautas que tú tienes que enseñarle a los chicos para que ellos puedan tener sus lecturas libres. ¿Me entiendes? Como de alguna forma, o sea, si me lo preguntas así como concepto de lectura obligatoria, yo creo que sí. Tenemos que poner esas lecturas porque hay lecturas que son base para todo lo que nosotros conocemos después. Entonces, los chicos tienen entradas, pero tienen un reel de Instagram, tienen un TikTok, algo que le están diciendo, oye, estas son las 5 mejores novelas de ahora, de todos los tiempos, que te van a cambiar la vida y cosas por el estilo. Y en verdad, tienen que tener una guía para poder llegar a esas historias y poder leerlas, pero a partir de lo clásico. Entonces, yo les digo, chiquillos, leamos clásicos y cualquier como cosa que ustedes noten que ya lo están viendo es porque en verdad esas personas que hicieron esos guiones, esas personas que trabajaron en esas novelas, se basaron en estos clásicos. Entonces, esa es su ramificación de después, pero tú tienes que partir por una esencia. O sea, cuando yo le enseñaba en taller de literatura estos conceptos de Campbell, que hablaba de los 12 pasos del héroe, y les decía que esos pasos del héroe vienen de la Odisea, y después les mostraba, no sé, cualquier X película de Marvel, X películas de superhéroes, les decía, vean estos 12 pasos y pónganlo en la película. Están, y estaba paso a paso, ¿se entiende? Así como no había nada que cambiara, no había ninguna ramificación que pudiera ser distinta. Entonces, es decirle, más que obligarlos a leer, es decirle, oye, esta es la guía, el puntal, para que ustedes después lean lo que absolutamente quieran. A mí me encanta que lean. Yo tengo alumnos que de repente leen unos libros que yo jamás leería, tal vez, ¿se entiende? Pero me encanta que estén leyendo y que lean lo que quieran leer, pero que cumplan también con lo que estamos leyendo acá, para que se den cuenta que hay un principio, y que ese principio de alguna forma los puede guiar a otros recovecos que ellos no iban a saber si seguían en ese mismo hilo conductual, porque ahora estamos cubiertos de hashtag, estamos cubiertos de cosas particulares, estamos cubiertos de esta película tiene un 98% de cercanía para que tú la veas, ¿se entiende? Entonces, vaya a seguir viendo exactamente lo mismo siempre, si es que alguien no te dice, oye, ¿sabéis qué? Acá hay otro camino, inténtalo. Acá hay otro camino, acá hay otro distinto. Entonces, trata de buscarlo, porque si no, la IA, o si no, cualquier cosa te va a decir y te va a guiar a ti a dar siempre con la misma tecla. Y un piano tiene muchas teclas, ¿se entiende? Por lo tanto, podríamos decir que tú eres un formador de lectores. Formador de lectores. Me encantaría en algún futuro hacer también trabajos más talleres literarios. He hecho talleres literarios mucho más no organizados 100% ni nada por el estilo, y los talleres literarios para mí son una fascinación pero tremenda. Más de lectura que de escritura. Me considero más lector que escritor siempre. Como que si en algún momento dijera si algo me tiene que faltar, que nunca me falte la lectura, así como esa es la desesperación que tengo siempre. Entonces taller como la literatura y llevarla es lo que me apasiona.
Como me encanta cuando alguien me dice recomiéndame un libro, así como no sé si voy a dar con el libro, ¿se entiende? No sé si voy a darle un buen consejo, tal vez me da mucho miedo también porque puedes alejarlo o acercarlo, pero me encanta cuando alguien como que necesita de la literatura tanto como la puedo necesitar yo en ese sentido. Tú mismo hablaste, ahora en esta misma respuesta hablaste de la desesperación del lector. Uh-huh. Me recordó una línea de la Aleph de Borges, como para hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia que sientes tú entre esa desesperación y la desesperación de escritor? Difícil. La desesperación del lector es una desesperación que tú sabes que está y que sabes dónde buscarla. El problema es que no sabes si tienes el tiempo suficiente para lograrlo. La desesperación del escritor es que tú sabes que existe, pero no sabes dónde. Y eso a mí me pasa mucho. Yo sé que tengo mucho que leer y que tengo muchas cosas pendientes que leer, pero sé dónde buscarlas, sé por los caminos que estoy, sé que tengo una biblioteca en la que el 75% de los libros que están ahí no los he leído, como a muchos de nosotros nos pasa. Sé que compro libros toda la semana y son libros que están acumulándose gigantescamente porque me prestan otro y lo estoy leyendo. Y eso me convierte en alguien que yo sé que nunca voy a quedar corto de lectura. Con la escritura me pasa que me desgarra un poco y es doloroso. Y es doloroso no escribir siempre, es doloroso como a veces sentir que estás frente a la hoja en blanco, como a veces sentir que no sabes, que estás como un barco a la deriva, ¿se entiende? Como que siento que como lector tengo muchos barcos a la deriva y que me puedo ir de un lado al otro, y que como escritor tengo un bote que está a la deriva y que tiene un hoyo, entonces tengo que estar como tapándolo como extremadamente, ¿se entiende? Y eso creo que es como más complicado porque es una lucha contigo mismo y nadie te está como imponiendo absolutamente nada en ninguno de los dos casos, pero con la escritura a mí, las veces que yo he publicado libros o que han salido los cuentos, las veces que cuando voy a los colegios, porque están en algunos colegios y hablamos del libro, es lo más enriquecedor que existe. O sea, que alguien te lea es una belleza, es maravilloso, y que alguien comente cosas que tú no habías percibido tal vez del texto o que reflexionen porque lo asociaron con algo de ello, es algo hermoso. Entonces siento que como la lectura es una deuda conmigo mismo, y la escritura es una deuda conmigo mismo y conmigo mismo para otros. No porque vaya a cambiar la vida ni nada por el estilo, sino que porque de alguna forma como que quiero expresar tanto y falta tanto que expresar también. Y en tu ojo de profesor, ¿tú has podido detectar en otras personas esa desesperación de escritor? Sí, tengo muchos alumnos apasionados con la escritura que se dedican más que yo y que los trato de convencer de que vayan más allá todavía, y me encanta, me fascina. Hay escrituras que son maravillosas a esa edad, que después tú decís, si es un diamante en bruto. Me ha pasado con alumnos, alumnas que me dicen, profe, revíseme este texto, y tú sabes que ahí trabajo como más editor que profe, y soy bien pesado, no como tan suavecito, con los que yo sé que les gusta mucho también, para concursos y cosas por el estilo, y ver una respuesta y dicen, sí, tengo que cambiar esto otro, y de verdad que son cosas maravillosas, ¿entiendes? Así como que son tú ves que hay una pasta de escritura que es muy importante y que viene de diferentes factores, no solamente porque yo soy su profesor ni nada por el estilo, sino que porque han leído siempre, porque tienen algún acercamiento a la literatura desde otras cosas, porque etcétera. ¿Cuál es tu proyección
para publicar la novela que estás escribiendo? ¿Cuándo sientes tú que pueda estar como... ¿Cuándo sientes tú que pueda aparecer? Todo lo que sea fecha siempre va a ser peligroso de decir, pero ahora que esto va a quedar grabado y que lo va a escuchar gente, es bueno porque queda así como algo establecido. Pero ya el trabón que hubo en algún momento de la novela creo que como que desapareció un poco. Este última parte del año me voy a dedicar exclusivamente a terminar lo de mi tesis de magíster, que es algo que ahora me tiene bien atrapado, pero el próximo año o el siguiente debería estar lista. Ojalá que el próximo año sería ideal para mí. En eso me voy a enfocar. Tengo otros proyectos también que van surgiendo en el camino. Estoy trabajando en otras cosas. Hago críticas de libros también, en críticas de libros musicales, críticas de hartas cosas. Entonces como que la escritura está siempre. Pero quiero darle prioridad máxima el próximo año a la novela, cosa de tenerla lista cuanto antes. ¿Y en qué está tu función de editor en este momento? En nada. Solamente en editar textos, edito textos de algunas revistas que están. Estoy en ello en particular, en la funcionalidad de editor, como los cuentos que yo te había dicho la otra vez, los textos que había, las novelas que había trabajado, ya están un poco más dejados de lado, porque bueno, pasan muchas cosas, pues Felipe, tú lo viviste también, y es una tarea súper dura la de editor. Estáis trabajando con una persona que ha creado algo y es súper difícil como el trabajo que tú puedes hacer sin infringir su tipo de escritura. Pero también es algo súper enriquecedor. Yo sé que las personas agradecen las ediciones y todo ello, pero creo que demanda muchísimo trabajo, y para eso tengo que tener mucho más tiempo para poder hacerlo. Entonces, si del magíster, de la novela, de la escritura en general, del profesor y del editor, si hay algo que dejé en segundo o tercer plano por ahora, es la función de editor. Y ahora edito a mis alumnos, claramente, porque claro, no se abandona nunca, pero... No, los tengo que editar constantemente, claramente. No, pero a mí me consta que si tus alumnos reciben tu feedback como editor van a tener un buen trabajo. Así que, muchas gracias. De hecho, lo comento acá, mi libro que salió hace poquito fue editado por Jorge en su momento. Uh-huh. Así que te agradezco 1000 años por eso y quedó un lindo trabajo. Así que... Oye, pasa al tiro a decir que Papeles Fallidos lo tienen que tener, porque es un librazo, son unos cuentos que a mí me encantan, son maravillosos, trabajamos harto en algún momento con Felipe, y el resultado para mí fue maravilloso. A mí me encantan esos cuentos, son muy buenos. Olga Cartonera lo tiene por ahí, sí. Así es que échenle un vistazo a los cuentos de Felipe, porque de verdad que son súper atractivos. A mí me gustan mucho, no es porque esté el autor enfrente mío ahora hablando conmigo, sino que denle una vuelta porque están muy, muy entretenidos. Y están muy bien editados. Jorge, tú hace poco pusiste una historia en Instagram donde estás vendiendo tus libros de Herramental y Ritmo de Crónica. ¿Dónde se están vendiendo en este momento? Se están vendiendo, bueno, tú conoces la página de Lector, Lector de nuestro gran amigo Iván, sí, Lector.cl. Hay una arista de Lector.cl que se llama Mi Club, y ahí está vendiéndose el libro, ambos libros, se llama miclub.cl. Ahí está de Herramental y está Arritmia Crónica. De hecho hay un pack promocional muy bueno, que es recomendable, y se están vendiendo por ese medio en particular, así es que los invito a que le echen un vistazo, y si quieren adquirirlo ahí van a tener todas las ventajas para hacerlo. Buenísimo, vamos a colgar la información ahí en la pantalla para que puedan acceder a esas redes. Maravilloso. Y bueno, ya dijimos que la proyección es para el próximo año, ojalá, de la novela. Y están los libros en Mi Club. Miclub.cl, sí.
¿Dónde te podemos encontrar a ti? ¿En alguna página o alguna cuenta que se No, pueda seguir que oye, no sea espérame, Felipe, que me va a matar Iván si no lo digo bien. Es elclub.cl. elclub.cl? Sí, Perfecto, si digo perfecto. mi club es como el T-Club, así como lo estoy haciendo. Súper mal. Elclub.cl, ¿ya? Así que, Ya. así que para que esté claro, elclub.cl. ¿Y dónde te encontramos Eh, a ti? a mí me encuentran en la página, mi página personal es Jorge-Fernández-Canales, así súper larga y tediosa, pero me gusta que esté ambos apellidos, Ujú. Jorge-Fernández-Canales, y también muchas de mis lecturas, muchas de mis recomendaciones de series, de películas, de libros, de cuentos, están en Literatura Detectivesca, que también es una página que está en Instagram y donde subo todo el material de lo que voy leyendo, de lo que voy escribiendo, porque me sirve a mí para tener un baúl con toda la información y aprovecho de compartirla con los demás, ¿ya? Así es que Literatura Detectivesca, para que le echen un vistazo a las lecturas, para que vean las recomendaciones de todo lo que tiene que ver con ello, y Jorge-Fernández-Canales. Eso es en Instagram, ¿no? Eso es en Instagram, ambas cosas. Perfecto, ahí vamos a estar publicando las redes. Jorge, nuevamente las gracias por estar acá. Nuevamente las gracias desde el punto de vista del autor, porque sin tu ayuda, Haberle Fallido jamás habría publicado. Así que te lo agradezco mucho. Gracias por estar acá junto a nosotros. Feliz, Felipe, te agradezco también, te agradezco por tu literatura, te agradezco por haberme dado el pase para poder ayudarte con la edición. Como te dije, no es una cosa fácil, pero contigo se hizo muy fácil, se hizo muy amena, muy enriquecedora también. Y que bueno que existan estos espacios de literatura. Me encanta que estés con este proyecto, me encanta que ya lleves muchas sesiones con ellos. Esta es la 11ª, así que maravilloso, adelante con todo ello, a ponerle el hombro siempre y que seamos los eternos Sísifos siempre. Sí, totalmente. La literatura nos acompañará siempre. Que sea la piedra que nunca podamos subir. Pero que esté constantemente subiendo. Exactamente. Jorge, dale. Un abrazo, muchas gracias por estar acá nuevamente. Quiero darle también las gracias, obviamente, a nuestro canal amigo Estudio 6. Pueden encontrarlo en YouTube en Estudio 6, Historias con Historia. Muchas gracias nuevamente a ti, Jorge, por tu presencia, por tu ayuda, por todo. Muchas gracias a la gente que está oyendo el podcast. Los llamo a suscribirse al canal, a darle like, a comentar, porque esas cosas le gustan a YouTube. Prontamente vamos a agregar nuevo contenido al canal para que tengan otro tipo de cosas. Vamos a agregar un espacio de reseñas, otro espacio de cuentacuentos. Y por parte de este espacio en particular, reitero las gracias. Ya a esta hora puedo decirles buenas noches a todos y que tengan todos, por supuesto, las noches contadas.